Biblia a Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 11. Y me da un fuerte amén cuando está ahí. Y dice la palabra del Señor así, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 3. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Amén? Estamos en febrero, secularmente se dice que es el mes del amor y de la amistad. Y así hemos visto algo ahorita, en este tiempo es amor, amistad. Y Dios quiere llevarnos a profundizar en este tema. Es una bendición que la palabra de Dios nos pueda hablar de todos los temas que tú puedas imaginar. Todos los temas están aquí en la palabra de Dios. No hay un tema que no esté dentro de la palabra. Y a mí en estos días me ha llamado mucho la atención este versículo 13 de 1 Corintios 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo he estado reflexionando en este versículo y leí el versículo 11. Yo decía, Pablo está hablando a los corintios. Empieza a hablar, si leemos desde el versículo 1 en el capítulo 13, habla del amor. Habla del amor, de las características y de las cualidades del amor. Pero en esta carta después habla de cuando yo era niño y dice que ahora, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esa parte con el amor? Y luego habla del amor, la esperanza, y luego vuelve a hablar del amor. Como que yo leí y no entendía qué tenía que ver eso. Y estuve preguntando, Señor, ¿qué tiene que ver? Porque no lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a comprender hasta que el Señor me mostró por qué Pablo está hablando del crecimiento espiritual y cómo lo relaciona con la fe, con la esperanza y con el amor. Y lo que recibí del Señor es que para nosotros poder crecer espiritualmente, ir de una etapa a otra, la fe, la esperanza y el amor van a ser indispensables en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Hoy nos gozamos con nuestro pastor, pero mi pastor ha desarrollado la fe, ha tenido esperanza y vemos amor en su vida. Por eso está hoy donde está. Y tú y yo, si queremos crecer, si queremos avanzar, necesitamos que permanezca la fe, la esperanza y el amor. Yo hablaba un poquito de este tema en la iglesia y le decía, si al hombre le quitan la fe, le quitan la esperanza y le quitan el amor, ¿qué tenemos? Yo decía, pues un animal. No tenemos a un ser humano. Si no tenemos, quítale a cualquier persona, quítale la fe, la esperanza y el amor y no tenemos nada. Tenemos a alguien vacío, alguien seco, alguien que no tiene estilo, no tiene nada. Yo decía, pues le quitas esas tres cosas al hombre y tenemos un animal. No, eso nos hace diferentes. Nosotros no somos animales, somos seres que Dios creó. Amén. Y quiero entrar, ¿verdad?, en cada uno de estos puntos, porque estos tres conceptos de los que vamos a estar hablando marcan nuestra vida, van a marcar nuestra vida. Para empezar, ¿cómo conocimos a Cristo Jesús? ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Por medio de la fe, ¿verdad? Dice la palabra, aquel que cree en Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa fe que nos llevó a un nuevo nacimiento,
a ser hijos de Dios, eso es el comienzo, pero después tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que creer por medio de la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Eso es lo primero. Tú que estás aquí, estás desarrollando una fe, y esa fe va a crecer en la medida que tú leas la palabra de Dios, en la medida que tú escudriñas las Escrituras, que sepas lo que Dios dice que tú eres. La palabra de Dios nos da identidad. La identidad, básicamente, cada uno tiene una identidad basada en dos cuestiones. Uno, lo que tú crees de ti mismo, y otro, lo que tú crees, lo que otros dicen de ti. Eso forma una identidad. Y hoy en día tenemos que tener una identidad clara como hijos de Dios. Hoy en día tenemos que tener una identidad. Tú tienes que saber, esa identidad se va a formar de acuerdo a lo que tú piensas de ti mismo y de lo que los demás dicen de ti. Y algo muy importante es lo que Dios dice. Para nosotros tener una buena identidad tengo que saber qué Dios dice de mí. Y bueno, tú puedes ver a lo largo de la palabra, Dios dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, que somos especiales, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero todo eso lo vas a ir descubriendo, todo eso lo vas a ir entendiendo a medida que lees la palabra del Señor. Ahí se va a desarrollar nuestra fe. Ahora, como cristianos, si hemos leído la palabra de Dios, yo sé que la fe va a ir en crecimiento. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, tú puedes leer el capítulo 11, y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Quien está escribiendo esto es Pablo, el apóstol Pablo, un hombre de fe. Y estas tres cualidades, estas tres características, tú las ves presentes en todos aquellos hombres de Dios, a lo largo de la palabra de Dios, y en hombres que tú y yo conocemos. Nuestro pastor es un hombre de fe. Dios le dijo, van a tener una niña, y él creyó. Amén. Al pastor Sonny, Dios le dijo, esto estaba comenzando, tú te vas a extender, y él creyó. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia, a donde yo te mostraré. Y así lo hizo. Y podemos ver en la palabra infinidad de ejemplos. Por eso es muy importante la fe. Nuestro Señor Jesucristo rogó por sus discípulos diciéndoles, he orado que su fe no falte. He rogado que su fe no falte. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo bueno para ti? ¿Cuántos creen que hay promesas para tu vida? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Los planes de Dios son buenos. Todo lo que Dios tiene para nosotros son planes buenos. Entonces lo primero es la fe. Debemos de creer a lo que Dios dice. Si nosotros no creemos lo que Dios dice que va a hacer con nosotros, no vamos a poder crecer y siempre seguiremos siendo niños espirituales. Pero en la medida que vamos creciendo en nuestra fe, viene la madurez espiritual. Ahora, lo primero es la fe. Lo primero es la fe, la confianza en el propósito de Dios. Es la base de nuestra esperanza. Eso es lo primero en nuestras vidas, tener fe en nuestra vida, que creamos lo que Dios dice de nosotros. Después que va a venir la esperanza. Muchos tal vez tenemos fe, pero a veces nos falta esperanza. Creemos que Dios va a hacer algo en mi vida, pero la esperanza tiene que ver con esperar. La esperanza está relacionada con esperar. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos ministra aquí en la iglesia, salimos bendecidos, motivados, decimos, Dios ya me dio una palabra. Ahí tenemos fe. Pero muchas veces ese llamado
lo que Dios te dijo que vas a hacer, a veces tarda tiempo en cumplirse. Va a pasar tiempo en que eso se dé. Y ahí es donde entra la esperanza, el esperar. La esperanza y esperar se traducen de un sustantivo. Tienen mucho en común. Son palabras que van unidas. Y esto tiene que ver con esperar. Esperar que Dios haga cambios en tu vida, que haga cambios en tu familia. Y aquí es donde muchos tal vez nos hemos atorado, tal vez estés atorado en el proceso de la fe a la esperanza. Porque a veces Dios te dice, Dios va a cambiar tu matrimonio, Dios va a cambiar tu familia, Dios te va a cambiar, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasa tiempo y a veces eso no llega. Y como no llega, perdemos la esperanza y no crecemos. Muchos han iniciado con fe, pero se ha demorado algo en tu vida, ha tardado en llegar, en que se realice, y muchos han claudicado, muchos han regresado atrás. ¿Por qué? Porque faltó la esperanza. Y todos necesitamos de la esperanza en Cristo Jesús. ¿Amén? Hay una esperanza para este tiempo, pero tenemos una esperanza para la eternidad. Dice la palabra, allá en el cielo no va a haber tristeza ni dolor. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Pero hay una esperanza que es para este tiempo. Que lo que Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Hoy en día, ¿verdad? Nuestro ministerio tiene 50 años. Y pastor, desde que Dios le dio la promesa a Pastor Sony, él ha mantenido su esperanza puesta en Dios. Y se ha cumplido, se ha realizado lo que Dios le dijo que iba a pasar. Lo miramos hoy en este tiempo. Ahorita que entró un nuevo gobierno, ¿cuál era su frase? ¿Cuál era su eslogan? Que decía, Morena, la esperanza de México. Y eso le generó una expectativa a la gente, ¿verdad? La gente votó como nunca antes había votado, porque la gente necesita una esperanza. Ahora quiero decirte, hay esperanzas falsas y hay esperanzas verdaderas. La esperanza verdadera es Cristo Jesús, es Dios en nuestra vida. Hay otro tipo de esperanzas, como la esperanza de que este país cambie, pero no podemos basar nuestra esperanza en un partido político, en un hombre, en las personas. Si vas a tener una esperanza de cambio, tiene que estar basada, tiene que estar fundamentada en Dios, en que Dios lo va a cumplir. Hermano, que estás en el lugar de recuperación, Dios ya te dio una palabra y tú ya tuviste fe, pero tienes que saber esperar. Tiene que estar esa esperanza en tu vida. En la iglesia también, si Dios te dijo, Dios va a alcanzar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Y lo creemos, pero muchas veces pasa el tiempo y no miramos que esa promesa se cumpla, que esa promesa se vea realizada. Y muchas veces, tal vez has llegado a perder la esperanza. Tal vez Dios te dijo, tú un día vas a estar en la alabanza, tú un día vas a predicar, y lo crees, pero no ves que pasa nada desde tu perspectiva y pierdes la esperanza. Y porque muchos han perdido la esperanza, hoy ya no están aquí. Y si tú quieres crecer, ¿cuántos quieren crecer? Tienes que mantener tu esperanza puesta en Dios, en que Dios lo va a hacer, en que Dios va a cambiar a tu esposo, en que Dios va a cambiar a tu esposa, en que Dios va a cambiar a tus hijos. Tienes que mantener esa esperanza en tu vida. El diablo lo primero que va a querer robar es tu fe. ¿Cómo lo va a hacer? Que ni siquiera leas la palabra, para que no sepas cuáles son tus derechos como hijo de Dios, ¿verdad? Hablando de derecho en la vida cotidiana, ¿a quién le pueden hacer injusticias? Aquel que no conoce sus derechos. Por eso están los abogados, ¿verdad? Pero a veces los abogados también te marean, te pueden dormir. Pero ¿cómo no te pueden engañar
cuando tú conoces tus derechos y tus obligaciones como cristiano. Como cristiano es importante que sepas cuáles son tus derechos como hijo de Dios, tus bendiciones y también a lo que estamos comprometidos. Eso es importante, que conozcas, que tengas fe, y la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que lee tu Biblia, busca a Dios para que tu fe se desarrolle. Y una vez que tú tienes fe, tienes que mantener la esperanza de un cambio. Es decir, Dios lo va a hacer. Dice la palabra, aunque la visión tardare, llegará. Ese proceso de cuando Dios te da una palabra hasta que se realiza, ese es un tiempo donde tienes que desarrollar, donde tienes que mantener tu esperanza puesta en Dios. Dice la palabra, puestos la vista, puestos los ojos en Cristo Jesús. Te tienes que mantener ahí en firmeza. Por eso hoy en día no hay firmeza, no hay constancia, no hay permanencia, porque se pierde la esperanza. En un mes quieres que todo cambie, en un año quieres que todo cambie, y dice, tienes que mantener la esperanza. Por eso dice, 3 cosas son importantes en tu vida: la fe, la esperanza y el amor. Eso te va a llevar de ser niño espiritual a ser un adulto espiritual. Amén. Nosotros, ¿verdad? Cada pastor tiene que desarrollar eso en su vida. Y no solamente los pastores, todo cristiano. Nosotros nos dijeron, tú vas a ser pastor. Y lo primero es, te lo tienes que creer. Amén. Y después de que ya lo crees, dices, ¿pero cuándo? Pues cuando Dios diga. Abraham es un ejemplo de fe y esperanza. Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y ya, le dio la palabra, le dio la promesa. Y Abraham lo creyó. Pero pasaron años para que eso se volviera una realidad. Y después vino su hijo. Él mantuvo la esperanza. Muchos nos hemos quedado a la mitad del proceso. Muchos nos hemos quedado, hemos recibido una palabra en nuestra vida y la hemos creído, pero ha pasado el tiempo, han pasado circunstancias y hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza de lo que Dios prometió se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y nos tenemos que mantener ahí. ¿Cuánto dicen amén? Aunque la promesa tarde, llegará. No lo dudes. No dudes que llegará, porque llegará en su tiempo, en su momento. Sin lugar a dudas, llegará. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? La fe es creer lo que el Señor nos dice. La esperanza es creer lo que el Señor nos promete. Y cuando creemos sus promesas, las esperamos. Así que espera la promesa de Dios en tu vida. Espera la promesa de Dios. No te desanimes. Si Dios ya te dijo que vas a hacer algo, Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente. Dios siempre cumple con su palabra. Algunos Dios ya les ha dicho, vas a salir de este lugar, vas a ir a otro lugar. Y tú lo has creído cuando dicen amén. Pero ahora tienes que mantener tu esperanza. Tienes que mantener la esperanza de que eso se va a cumplir. ¿Por qué Pablo era lo que era Pablo? Porque él era un hombre de fe. Era un hombre que tenía una esperanza puesta, fundada en Cristo Jesús. Muchas de sus cartas Pablo las escribió desde la cárcel. No sé, salió una película que se llamó Pablo, apóstol de Cristo. Y ahí nos muestra un Pablo ya de edad grande, de edad avanzada, en un lugar feo, una cárcel, ¿verdad? Fría, ya Pablo enfermo, pero nunca perdió la esperanza. Y eso tú y yo lo debemos de retomar en nuestra vida. Nunca pierdas la esperanza de que lo que Dios prometió lo va a hacer. Muchos se pierden entre el proceso de la fe a la esperanza. Muchos reciben la palabra y se emocionan y dicen, Dios ya me dio la palabra, pero ahora te toca mantener la esperanza de que esa promesa se va a cumplir, va a ser real. Entonces, amén.
Dios, si te lo dijo, lo va a cumplir. Pero tienes que esperar. Tienes que mantenerte firme en este lugar. Tienes que mantenerte en el camino del Señor. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y tenemos que seguir adelante. Tal vez hay momentos de tu vida donde vas más lento, pero tienes que seguir avanzando y mantener nuestra esperanza en que Dios lo hará. Nosotros, ¿verdad? Ya en Las Palomas hemos creído que Dios nos envió, pero tenemos que mantener nuestra esperanza en Dios, de que Dios va a hacer mayores cosas ahí. A veces decimos, sí, pero a veces parece que no pasa nada, pero Dios está desarrollando la esperanza. Para que podamos crecer, para que dejemos de ser niños, tenemos que tener fe y esperanza. Y quiero entrar al punto del amor. Esto yo así lo miro. La fe y la esperanza es algo que se desarrolla dentro de uno, en la vida personal. Pero cuando habla del amor, es algo que se debe desarrollar no solamente dentro de mí, sino hacia afuera. Quiero que me acompañes a Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amén. Esa es la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Escucha bien el 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso dice la palabra, dice, y el mayor de todos es el amor. A lo mejor tú ya tienes fe, tienes esperanza, pero no tienes amor, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Dice la Escritura, y si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena, címbalo que retiñe.
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, diga conmigo, nada soy. Puede ser que tengas mucho conocimiento, muchos dones, muchas habilidades, muchos talentos, dice, pero si no tienes amor, dice, no eres nada. El amor tiene su origen en Dios. Tendríamos que, este mes del amor y la amistad tenemos que decir, bueno, todos los meses son de Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué se celebra el amor y la amistad? Porque Dios es el creador del amor. El autor del amor es Dios. Dios es amor. ¿Ven? El amor tiene su origen en Dios. Cuando estamos más cerca de Dios es cuando más amamos. Entre más distantes, entre más alejados, entre más separados estemos de Dios, es cuando menos amamos. Esto es una relación, está relacionado. Estoy cerca de Dios, voy a amar más. Estoy alejado, apartado de Dios, amo menos. Amo menos. Yo creo que, como a lo mejor hasta tú lo has dicho, es que aquel me cae mal. Se me hace, es muy pesado, es muy payaso aquel o aquella. Y eso lo único que refleja es que no estamos cerca de Dios. Porque tú tienes que amar a todos. A ver, voltea con tu hermano, el que está delante, el que está atrás. ¿Lo amas? O hay alguno que dice, sí, pero es que este sí es tesorito. Es que este sí es difícil de amar. Es duro de amar. Y muchas veces decimos, es que Él, si Él no fuera así, yo le podría amar. Y el problema no es Él, el problema somos nosotros. En el matrimonio, es que ella, es que él, si ella cambia, yo cambio. Pero Dios dice, no, es al revés. Primero tienes que estar cerca de mí para que tú la ames como es. Pero si no estamos cerca de Dios, no podemos amar. Estamos incapacitados de amar. ¿Por qué crees que el mundo está como está? Porque no tienen la capacidad, están imposibilitados de amar, porque no conocen a Dios. La única manera de poder amar es tener a Dios en nuestro corazón y estar cerca de Él. Porque puede ser que ya naciste de nuevo, gloria a Dios por tu vida, pero tienes que permanecer con Dios. Porque a la medida que permanecemos con Él, que estamos con Él, que caminamos con Él, vamos a poder amar aún a aquellos que nosotros decimos son difíciles de amar. Son difíciles de amar. El que no ama, no conoce a Dios. Si tú sales con que es que póngame con todos menos con Él, te falta Dios. En la kermés le dices, póngame con todos menos con aquel. Yo puedo amar al pastor con todo mi corazón, pero al líder no, con él no. Mejor voy con el pastor. Es que no estás conociendo a Dios. Porque si conoces a Dios, el resultado es amor. El resultado es amor. El que no conoce a Dios no tiene la capacidad de amar. Y dice la Escritura, el amor se demuestra, dice, Dios demostró su amor. Dios no solamente nos dice que nos ama, Dios lo demuestra. Amén. Dice, Él mostró su amor dando a su Hijo Cristo Jesús. El amor se tiene que demostrar. Y eso nos tira al suelo muchas ideas. De que es que yo te amo, pero no, es que no soy detallista. Es que te amo, pero no se me da eso. Y dice la palabra, el amor se demuestra. Entonces ya quítate esa idea. Y hay que demostrarlo. No digas te amo y no lo demuestras. Y luego decimos, es que yo soy así. No, estás mal. Porque cuando estamos con Dios, tenemos que demostrar ese amor. Y dice la palabra, y nosotros tenemos este mandamiento. No es una sugerencia,
no es cómo ves. Dice, tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ame también a su hermano. Y luego dice, porque si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Ahora juntas las tres cualidades: amor, esperanza, esperanza y amor. No tienes todo, dice, no, hombre, es un poderoso hombre de valor. Amén. Es algo tremendo. No, él ya es otra cosa. Por eso decía Pablo, yo entendí esto después de leer y leer, decía, pero ¿qué tiene que ver lo de niños? Es como que es para una predicación de crecimiento y de ya no seas inmaduro. Pero dice Pablo, no, es que se deja de ser inmaduro, se deja de hacer niñerías espirituales cuando desarrollas tu fe, cuando tienes la esperanza y cuando tienes amor. Cuando logras esos tres, no, tú ya estás del otro lado. Y eso se ve en todos los grandes hombres de Dios. Moisés, un hombre de fe, tuvo que mantener la esperanza 40 años allá con su suegro trabajando, pero no perdió nunca la esperanza. Y después de ahí con el pueblo trabajando, eran tesoritos todos. Y Moisés los amó. Esa es la palabra, que Moisés era un hombre manso, un hombre que sabía amar, como ahorita me quebrantó las palabras de Belén. Porque a veces así pasa. A veces al pastor le van a herir, le van a lastimar, pero el pastor, si tiene esto, va a seguir adelante. Porque se ha aprendido el amor de Dios. Su pastor los ama. Amén. Porque les aguanta lo que luego la oveja hace. Y que la oveja ya anda por aquí, luego anda por allá, ya anda hablando mal, ya se anda quejando, ya anda llorando. Fíjese, Moisés tuvo la oportunidad. Dios le dijo, Moisés, si quieres te quito este pueblo, lo quito y te levanto un pueblo nuevo. Y Moisés pudo haber dicho, sí, Señor, ¿dónde lo firmo? Ya está. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, aunque sean chivos, sean rebeldes, sean necios, ¿qué van a decir los demás pueblos? ¿Que nos sacaste del desierto para que aquí muriéramos? Dijo, no, Señor, déjamelos así, porque he desarrollado mi amor. He desarrollado mi amor para con él. Imagínate ahora un hombre que tiene fe, tiene esperanza y tiene amor. No, tiene todo. Tenemos un Pablo, parte 2. Una mujer que tiene fe, que tiene esperanza y que tiene amor. Mujeres unidas en el ministerio. Un joven que tiene fe, que tiene esperanza y que tiene amor. El game, la nueva generación, haciendo una explosión. En este tiempo necesitamos que se levanten hombres y mujeres que tengan fe. Que tengan fe. Que digan, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Se tarda, no sé cuánto tiempo pase, pero Dios lo va a hacer. No importa cuánto tiempo pase, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir en mi vida. Y necesitamos hombres y mujeres que amen a Dios en primer lugar. Y si amas a Dios, por consecuencia amas a tu prójimo. Y entonces, pues ya no hay problemas en la iglesia. Es la iglesia perfecta. Ya dices ahí, donde todos tienen fe, esperanza y amor, esa se le puede llamar la iglesia perfecta. ¿Por qué no hay una iglesia perfecta? Porque todavía no hemos desarrollado, o nos falta fe, o ya tengo fe pero he perdido la esperanza. Mire, cuando vamos a un retiro, como nuestro retiro del año pasado, todos regresaron en fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó de allá para acá?
y ya la esperanza se te escurrió. Porque Dios me dijo que yo voy a predicar para el próximo retiro. Gloria a Dios. Pero pues ya quieres que te pongan aquí, como el pastor no ve toda tu capacidad. Ay, no, pues ya entonces, ya mejor me siento, ya mejor no voy a andar ahí. Perdemos la esperanza. Si el diablo no logra robar tu fe, va a querer robar tu esperanza. Y si no puede con eso, va a querer quitar el amor de tu vida. Va a querer quitar que ames, que sepas amar. Por eso cuando yo ya entendí esto, dije, wow, es que está tremendo. La fe, la esperanza y el amor. Si lo tenemos, va a ser otra cosa en nuestra vida. Vamos a caminar de una manera diferente. ¿Qué te está faltando a ti? Tal vez tú no has llegado ni a la fe. Y no has llegado a la fe porque no lees la palabra. Porque no sabes qué Dios dice que eres tú. Y como no sabes qué Dios dice de ti, te crees lo que el mundo dice de ti. Te crees lo que el mundo dice, que eres un fracasado, que no puedes, que siempre te vas a quedar ahí, que el que nace para maceta del corredor no pasa, y puras de esas. ¿Todo por qué? Porque no has leído lo que Dios dice que tú eres. Y tal vez lo has leído, pero no lo has creído. Y dices, ¿de veras? ¿En serio? Sí. Somos eso. Somos más que vencedores en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ya lo creíste, pero si se tarda tantito, si pasa el tiempo y no pasa nada, ya me desanimé. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa? Tú mantén tu esperanza, que el que lo prometió lo cumplirá sin lugar a dudas. ¿Qué está faltando hoy en tu vida, en esta mañana? O tal vez tú dices, yo tengo fe y esperanza, pero tal vez te falta amor. Tal vez sabes mucho, tal vez tienes muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, pero te falta mostrar el amor para con tus hermanos, para con tus hermanos. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué está faltando en esta mañana en tu vida? ¿Qué falta de esto? ¿Qué está faltando a nosotros? Porque cuando nuestras iglesias estén llenas de fe, esperanza y amor, van a ser iglesias poderosas, tremendas. Vamos a poder realizar lo que Dios, los planes, las tareas que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Debe de permanecer eso en ti. No lo pierdas. No lo pierdas. No pierdas ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. No dejes que eso se pierda en tu vida. Muchos están regresando al mundo, se están regresando atrás, porque han perdido la fe, la esperanza y el amor. Pero cuando nosotros permanecemos en la fe, en la esperanza y el amor, aquí estaremos hasta que Cristo venga. Hoy más que nunca se está perdiendo la fe. Más que nunca se pierde la fe. Se cree en cualquier cosa menos en la palabra del Señor. Se cree más en el Jaime Maussan que en la palabra de Dios. Se cree más en lo que el locutor dice que en la palabra de Dios. Nuestra fe no debe de ser puesta en nada de eso, solamente en la palabra de Dios. La esperanza, que tu esperanza no sea el gobierno, porque los gobiernos son humanos y fallan, pero nuestra esperanza está en Dios. Él no falla, Él nunca te va a quedar mal. Y el amor. El mundo es diferente cuando hay fe, esperanza y amor. Quítale esto al hombre y tenemos animales por aquí, por allá peleando, haciendo maldad, haciendo iniquidad. Por eso el mundo está como está, porque no hay fe, no hay esperanza y no hay amor. Pero nosotros que conocemos a Dios, hemos sido llamados a desarrollar esa fe, la esperanza y el amor.
y que podamos decir, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, tu hermano, tenemos que dejar las cosas de niño para meternos a cosas de hombres, a cosas de mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo fe, esperanza y amor en nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana.